Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Buen día. Hemos hablado muchas veces de la democracia fraudulenta porque dijimos que de los tres poderes, cuando no funciona uno, y en este caso la justicia, la democracia no es plena. Pero ¿qué pregunta debería hacerse un joven que supera apenas los 30 años y que vivió, por suerte para él, y nació en democracia, sobre qué es la democracia? Porque hoy se cumplen 32 años y 2 días donde en el turno de la democracia, del comienzo de la democracia, de adentro mismo de la democracia y en una falsedad ideológica, se pretendió instalar el terror. Miren, la falsedad ideológica es la complicidad absoluta que se tiene en democracia para justificar los saltos, el engaño, el proponer una cosa cuando se es candidato y hacer otra cuando se tiene el poder. Pero hace 32 años y 2 días, un 23 de enero, en las postrimerías del gobierno de Alfonsín, apareció la tablada. Y en la tablada se pretendió culpar en una acción de gobierno dirigida desde la Casa Rosada al candidato opositor de ese momento, Carlos Saúl Menem, al jefe de las 62 organizaciones, Mariano Lorenzo Miguel, y al referente del sector nacionalista del ejército, Mohamed Ali Zeneldin. Se pretendió decir que había una complicidad de esas tres personas en el asalto a la tablada, y lo instaló José Ignacio López desde la Secretaría de Prensa de la Nación, pretendiendo decir que los cara pintada habían tomado el cuartel de la tablada. Cuando Alfonsín hizo la campaña y llegó a presidente, había denunciado en aquel momento el pacto sindical militar del peronismo, que no existía, porque el único pacto real era de él con Arguindegui, y lo tenían desde la época en que había estudiado en el colegio militar, o en el liceo militar, a tal punto que una hija de Alfonsín la sacaron rápidamente del país porque tenía vinculaciones con los sectores de izquierda, y el propio Arguindegui le avisó, sacala. Pero no alcanza las referencias de la historia, porque como después la propia democracia tomó para sí la reivindicación imaginaria de que estábamos ante el padre de la democracia porque había juzgado a las juntas militares, como si hubiera sido patrimonio de él. Fue una decisión, es cierto, del gobierno que presidía Alfonsín, pero acompañado por el pueblo argentino, que quería saber qué había ocurrido y que quería que se juzgara a los que habían hecho delitos de lesa humanidad. Pero el tiempo transcurrido demuestra que para que una democracia sea fraudulenta hace falta falsedad ideológica. Y entonces, cuando aparece la falsedad ideológica, se empiezan a justificar cosas. Se dice algo en la campaña y se hace algo después en el gobierno. Miren, fue de una magnitud el intento de destruir a quienes iban a recibir después el gobierno, que no se dieron cuenta, y si se dieron cuenta no les importó, de la magnitud de lo que estaban haciendo. 36 horas de balacera en la toma de un cuartel. Al frente Gorriarán Merlo, que había sido un referente del Ejército Revolucionario del Pueblo, que qué casualidad había tirado tiros contra el peronismo. Pero además de esto, venían con armas muy modernas y con instrucción en Nicaragua. Pero por si fuese poco, el propio titular de la CIDE de los radicales le había informado 2 años antes al propio presidente de la República de la existencia del movimiento Todos por la Patria, de la organización, cómo funcionaban, dónde estaban, qué hacían y qué pretendían.
no pueden decir entonces que no sabían o que no lo desconocían, porque hay pruebas sobradas de que estaban en conocimiento del episodio. Pero antes de esto, intentaron desestabilizar también al peronismo con la violación a la tumba de Perón, para provocar un impacto que no lograron, pero el impacto lo buscaron. Y siguen diciendo algunos que fue el padre de la democracia, y siguen creyendo algunos en estas cosas. En aquella época hubo algunos sectores de la izquierda, como el Partido Comunista Revolucionario, por ejemplo, que hizo un comunicado sobre el copamiento del Regimiento 3 de la Tablada, y entre otras cosas hablaba de basta de mentiras y maniobras, ganemos con el frejupo, y pedía el voto a Menem Duhalde, como pedía la mayoría del pueblo argentino, que finalmente después se dio. Pero después vino la otra etapa, la de la falsedad ideológica. Lo que se prometió para reemplazar la crisis de Alfonsín tampoco se cumplió. Entonces, una democracia es fraudulenta porque aparecen cosas que no se pueden establecer, cosas que son impropias y donde la sociedad se encolumna y cree. Y después recibe el cachetazo, porque no funciona la justicia, porque no funciona el Parlamento, porque no funciona el Ejecutivo, o por lo que fuere, pasa a ser democracia fraudulenta porque no están los tres poderes juntos funcionando. Pero hay algo más grave, la falsedad ideológica. Hoy digo una cosa, mañana hago otra cosa. La situación fue en aquel momento que mientras había una izquierda que aplaudía a Alfonsín, había otra izquierda, como la del PCR, por ejemplo, que alertaba y hace un documento donde dice, entre otras situaciones, de nada vale la astucia, que además se pregunta, ¿qué tiene que ver el golpe de Estado de Paraguay con la Tablada? Y hace una serie de consideraciones donde después habla de dos trincheras y pide entonces el voto para Menem Duhalde. Fíjense ustedes cómo se analizan el mismo centro de quienes querían defender lo que había pasado en la Tablada, diciendo y culpando de aquellos lugares. Estaba, por ejemplo, Berbisky, que escribía en aquel momento en página 12, pero que nadie decía que era financiado por dinero que llegaba del ERP. Entonces, hay falsedad ideológica. ¿Cómo no va a haber? Todo el tiempo hay falsedad ideológica. Y todo el tiempo hay cuestiones que la gente quiere olvidar, que la mente hace que nosotros seamos selectivos con nuestra propia memoria. Pero no nos va como nos va de casualidad, no existe la casualidad. Todo es causa y efecto de las cosas. Entonces, hasta que no tengamos autenticidad política entre lo que se dice antes y lo que se hace después, vamos a estar siempre en los sobresaltos de no saber quiénes somos, qué nos pasa y a dónde vamos. Por eso este programa se llama Ayer y Hoy, porque en definitiva no nos olvidamos de las cicatrices, no miramos solo para atrás, miramos para adelante y para el futuro, pero ¿sabe una cosa? Todos los argentinos tenemos nuestro propio archivo. Todos nosotros somos responsables activos de esta realidad. Y aquellos jóvenes que nacieron en plena democracia tienen que luchar para que sea plena, para que no sea fraudulenta y por sobre todas las cosas, para evitar la falsedad ideológica.